El día de hoy vamos a trabajar lo que son los polinomios aritméticos. Cuando nosotros hablamos de polinomios aritméticos vamos a hablar o vamos a referirnos a expresiones en las cuales se encuentran las diferentes operaciones que se han estudiado: suma, resta, multiplicación y división. Es por eso que lo primero que vamos a realizar es un pequeño repaso. Entonces, vamos a repasar la suma y la resta de números enteros, recordando las reglas que se deben tener en cuenta para realizar estas operaciones. El primer caso es cuando los dos números llevan el mismo signo. Para resolver este tipo de operaciones, lo que hacemos es sumar los valores absolutos, recordando que el valor absoluto de un número entero va a ser como resultado el número sin signo, es decir, siempre tener el número positivo. Y después vamos a colocar el signo que tenía, y esta sería la forma en la que se realiza estas operaciones. Por ejemplo, 4 más 3 igual a 7. Como miramos, los dos números son positivos, entonces se suman. 4 más 3 nos da 7 y el resultado también es positivo. En caso de tener dos números negativos, menos 3 menos 8, también se van a sumar las cantidades. 3 y 8 nos da 11, y como los dos números son negativos, el resultado también va a ser negativo, menos 11. Siguiente, vamos a mirar el caso cuando en la suma y en la resta los números llevan signos distintos o con diferente signo. En este caso vamos a tener en cuenta lo siguiente: se restan los valores absolutos y luego se va a dejar el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Vamos a mirar un ejemplo. Cuando nosotros tenemos menos 2 más 8, entonces un número es negativo, el otro número es positivo. Entonces en esta situación encontramos la diferencia. La diferencia entre el 2 y el 8 es 6. Y vamos a dejar el signo del número que tenga mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto es el número 8. Entonces el resultado va a ser positivo. Otro ejemplo es más 4 menos 9. En este ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer o miramos es que un número es positivo y el otro número es negativo. Entonces, encontramos la diferencia entre los números. La diferencia entre el 4 y el 9 es 5. Y dejamos el signo del número que tiene mayor valor absoluto. El número que tiene mayor valor absoluto es el 9, y ese número es negativo, por lo tanto el resultado también va a ser negativo. Lo siguiente es la multiplicación. En la multiplicación, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el valor absoluto de cada uno de los factores. Realizamos la multiplicación y luego colocamos el signo del resultado dependiendo de cómo tienen los signos los factores. Si los factores tienen el mismo signo, bien sea los dos positivos o los dos negativos, el resultado va a ser positivo. Si los factores
tienen signos diferentes, uno negativo y uno positivo, o también uno positivo y el otro negativo, el resultado va a ser negativo. Miremoslo en la tablita. Si los dos números que estoy multiplicando son positivos, el resultado es positivo. Si los dos números que estoy multiplicando el resultado son negativos, el resultado va a ser positivo. Si los dos números que estoy multiplicando, uno tiene signo positivo, el otro tiene signo negativo, son signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Si los números que estoy multiplicando, uno es negativo y el otro es positivo, son signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Por último, revisamos el ejemplo. Menos 1 multiplicado por más 5. Se multiplican primero los números sin tener en cuenta las cantidades. Sin tener en cuenta los signos. 1 por 5, 5. Y después nosotros vamos a revisar cómo son los números. Uno es negativo y el otro es positivo. Entonces el resultado va a ser negativo ya que los signos son diferentes. En el siguiente ejemplo, menos 4 multiplicado por menos 5, se multiplican los valores absolutos, es decir, los números sin tener en cuenta el signo. 4 por 5, 20. Luego colocamos el signo al resultado dependiendo de los factores. Como los dos factores son negativos, los dos factores tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. De igual forma, vamos a repasar la división de los dos números. Lo primero es sacar el valor absoluto y realizar la división. Luego, nosotros vamos a colocar el signo al resultado teniendo en cuenta si el dividendo y el divisor tienen el mismo signo, bien sea los dos positivos o los dos negativos, el resultado va a ser siempre positivo. Y si nosotros dividimos, pero el dividendo y el divisor tienen signos diferentes, puede ser positivo y negativo o negativo y positivo, el resultado siempre va a ser negativo. En este caso, miremoslo en el ejemplo. Si los dos números son positivos, el resultado es positivo. Si los dos signos son diferentes, uno negativo y otro positivo, el resultado es negativo. Si los dos signos son negativos y los dos signos son iguales, el resultado es positivo. Si los dos signos son diferentes, uno positivo y el otro negativo, el resultado también es negativo. Por último, vamos a mirar algunos ejemplos. Menos 10 dividido entre más 5. 10 entre 5, 2. Y revisamos cómo están los números en la división. Un número es negativo y el otro es positivo. Como tienen signos diferentes, el resultado va a ser negativo. En otro ejemplo, menos 20 dividido entre menos 5, 20 dividido entre 5 nos da 4. Y luego revisamos los signos. Los dos signos son negativos, son iguales, entonces el resultado va a ser positivo. ¿Listo? Hasta aquí, jóvenes, el recuento de lo que sería las operaciones que hemos estado estudiando las últimas semanas. Es importante de que ustedes tengan muy claras las reglas de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división, teniendo en cuenta cómo se manejan los signos y el signo en el resultado. ¿Listo? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Eso es
una de las partes más fundamentales en este grado sexto. Luego vamos a empezar a trabajar ya con lo que tenemos que revisar el día de hoy, que corresponde a lo que son los polinomios aritméticos, que de otra forma vienen a ser las operaciones combinadas. Entonces, un polinomio aritmético va a ser una expresión matemática en la que aparecen indicadas varias operaciones que pueden tener o no tener signos de agrupación. Es decir, nosotros vamos a encontrar expresiones en las cuales se van a ver involucradas la suma, la resta, la multiplicación, la división. ¿Listo? Y vamos adicionalmente vamos a encontrar algunos signos de agrupación. Por ejemplo, los paréntesis, los corchetes y las llaves. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es diferenciar los números o las expresiones que no tienen signos de agrupación. Cuando hablamos de que no tienen signos de agrupación es que no vamos a tener paréntesis y dentro de los paréntesis se van a presentar operaciones, sino que en este caso nosotros vamos a trabajar simplemente con expresiones que tienen las operaciones ya mencionadas: suma, resta, multiplicación y división. En este primer ejemplo tenemos menos 4 más 3 por 2 más 36 dividido entre 12. Vamos a mirar otro ejemplo: 9 menos 4 menos 5 por 2 más 4. Otro ejemplo más: 8 dividido entre 4 más 4 menos 2 multiplicado por 2. Si miran estos ejemplos, en todos aparecen diferentes operaciones, aparecen multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Ahora vamos a revisar los polinomios aritméticos que tienen signos de agrupación. En este caso, miremos algunos ejemplos. Miren que aparecen los paréntesis. Si ustedes miran, dentro de los paréntesis hay unas operaciones. En el primer paréntesis dice 9 menos 4, menos, abre un paréntesis y dice 5 por 2 más 4. ¿Listo? Hay unas operaciones que están dentro de los paréntesis. Cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones, vamos a decir que son polinomios aritméticos con signos de agrupación. Otro ejemplo, miren, dice 10 sobre paréntesis 2 menos 6, cierra paréntesis, más, abre corchetes, hay un paréntesis dentro y luego una operación y una multiplicación. ¿Listo? Cuando nosotros veamos operaciones o expresiones como estas, vamos a hablar de que son polinomios aritméticos con signos de agrupación. ¿Listo? Otro ejemplo adicional, tenemos 1 más 33 más, se abre un corchete, dentro vamos a tener paréntesis, dentro del paréntesis tenemos suma, restas, luego se cierra el paréntesis y vamos a tener divisiones y una suma adicional. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros veamos ejercicios de esta forma, estaríamos hablando de polinomios con signos de agrupación. El día de hoy nosotros nos vamos a centrar únicamente en lo que son polinomios sin signos de agrupación, es decir, vamos a trabajar en expresiones las cuales van a tener sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. El día de mañana o la siguiente clase trabajaremos
cuando se presentan signos de agrupación. Bueno, en esta parte entonces, nosotros para resolver una expresión que no tiene signos de agrupación, es necesario que realicemos o que sigamos los siguientes pasos. Primero, debemos realizar las operaciones en donde aparezcan las multiplicaciones y las divisiones. ¿Listo? Es decir, cuando nosotros nos encontremos con una expresión que tiene estas diferentes operaciones, lo primero que toca hacer es resolver las multiplicaciones y las divisiones. ¿Listo? Después de que yo ya he resuelto multiplicaciones y divisiones, lo siguiente que yo tengo que realizar es las sumas y las restas en el orden que están ahí. Eso sería todo. Entonces, primero, multiplicaciones y divisiones, y después vamos a realizar adiciones y sustracciones. Vamos a revisar, por ejemplo, 10 dividido entre 5 menos 2 multiplicado por 3. Si ustedes miran, tenemos aquí tres operaciones. Hay una división, hay una multiplicación y aparece una resta. Siempre, no importa de pronto el orden, pero siempre es necesario que realicemos las divisiones y las multiplicaciones al inicio, antes de ponerme a hacer cualquier suma o cualquier resta. En este caso, 10 dividido entre 5, voy a mirar, 10 dividido entre 5 nos da 2, luego reviso los signos, los dos números que divido son positivos, el resultado también es positivo. Luego realizo la multiplicación, menos 2 multiplicado por 3, 2 por 3 me da 6. Reviso los signos, uno es negativo y el otro es positivo, entonces el resultado va a ser negativo. Luego miren que ya se me redujo y tengo una resta. Revisemos, y un número tiene signo positivo, el otro número tiene signo negativo. Entonces se saca la diferencia entre los dos números, que sería 4, y vamos a dejar el signo del número que tiene mayor valor absoluto. En este caso, el que tiene mayor valor absoluto es el 6. Ese número es negativo, el resultado también va a ser negativo. En el ejemplo 2, de igual forma, tengo restas, sumas, multiplicaciones y divisiones. Lo importante en estos ejercicios es que nosotros realicemos siempre las multiplicaciones y las divisiones al principio. Después continuamos con las sumas y las restas. El menos 4 está solito, simplemente lo bajo y resuelvo primero la multiplicación. Más 3 por 2. 3 por 2, 6. Los dos números son positivos, el resultado también es positivo. En la división, más 36 dividido entre 12. 36 entre 12, 3. Los dos números que divido son positivos, el resultado también va a ser positivo. Y ya solamente tengo operaciones de suma y de resta. En este caso, hemos visto que se puede hacerlos de diferentes formas. Puedo coger menos 4 más 6 nos da 2. 2 más 3 nos da 5. O también podemos sumar los números positivos, sumar los números negativos, y por último hacemos una
una sola resta. Menos 4 es el único número negativo, se queda solo. Más 6 y más 3, dos números positivos, se suman y queda 9. Menos 4 más 9, los dos números tienen diferentes signos. Menos 4 y más 9, se saca la diferencia y nos queda 5. Y vamos a dejar el signo del número que tiene mayor valor absoluto, en este caso es el 9. El 9 es positivo, el resultado también va a ser positivo. Vamos a mirar el tercer ejemplo. 4 por 5 más 3 por 2 menos 2. Importante, aunque aquí aparecen signos de agrupación como son los paréntesis, miremos que dentro de los paréntesis no hay operaciones adicionales, solamente es el paréntesis y dentro aparece un único número. De igual forma, ¿no? Entonces, se resuelven las multiplicaciones y las divisiones. Después vamos a realizar sumas y restas. Empezamos entonces con las multiplicaciones. 4 por 5 nos da 20, más 3 por 2 nos da 6. En este caso los dos números son positivos, el resultado también es positivo. Miremos lo siguiente. En la última parte donde aparece el paréntesis, esto ya lo habíamos estudiado y habíamos dicho que si los dos signos que aparecen aquí son iguales, el resultado va a ser positivo. Y si los dos signos que aparecieran aquí fueran diferentes, el resultado es negativo. ¿Listo? Entonces, en esta parte tenemos menos 2, el resultado nos va a dar más 2. Y miren que ahora todo aparece con una suma de números positivos. Nosotros podemos realizar la suma de diferentes formas. Por ejemplo, 20 más 6, 26, más 2, 28. O vamos agrupando los números. Por ejemplo, el 20 lo bajé, 6 más 2 nos da 8, y luego realizamos esta suma que está aquí. Más 20 más 8. Total 28. Bueno, el cuarto ejemplo nos dice 9 más menos 4 menos 5 por 2 más 4. Lo primero que vamos a hacer en estas expresiones es siempre realizar multiplicaciones y divisiones. Divisiones no hay. Solamente aparece una multiplicación, ya aparece un paréntesis y unos signos aquí. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es quitar estos paréntesis y resolver la multiplicación. El número 9 simplemente baja, no hay que realizar la operación con nada. Cuando nosotros veamos estos signos así, más y entre paréntesis menos 4, recordemos cómo se trabaja esta parte. Si aquí hay signos diferentes, como en este caso, el número va a quedar menos 4. De cierta forma es como lo que se trabaja en la multiplicación. Si los signos son diferentes, el resultado va a ser negativo. Luego realizamos la multiplicación. Menos 5 por 2. Se multiplican los números sin tener en cuenta el signo, es decir, solamente los valores absolutos. 5 por 2, 10.
Y luego revisamos cómo son los factores. Un factor es negativo, el otro factor es positivo. Tienen diferentes signos, entonces va a ser el resultado negativo. Luego bajo el número más 4. Miremos que en lo que ya resolví únicamente aparecen sumas y restas. En este caso, lo que yo hago es agruparlos. Todos los números positivos se suman y todos los números negativos también se suman. 9 más 4 nos da 13, menos 4 menos 10, menos 14. ¿Listo? En este caso, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar que un número es positivo, el otro número es negativo. Aquí nosotros sacamos la diferencia entre el 13 y el 14 es 1 y dejamos el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que es el 14, en este caso negativo, resultado menos 1. Vamos a revisar el ejemplo 5. Lo que nosotros vamos a hacer es resolver entonces las divisiones y las multiplicaciones. Primero la división. 8 dividido entre 4 nos da 2. Los dos números son positivos, el resultado da positivo. El más 4 simplemente se baja y realizamos la multiplicación. Menos 2 por 2. 2 por 2, 4. Los signos de los factores, uno es negativo y el otro es positivo, el resultado va a ser negativo. ¿Listo? Mírenlo aquí, ahí ya nos queda y vamos a realizar ahora sí esta suma. Aquí hay una cosa que de pronto nos puede facilitar los cálculos y es que si miramos tenemos un número, el 4, un signo positivo, y tenemos un 4 con signo negativo. Como es la misma cantidad pero con signos diferentes, podemos quitar estos dos números, porque al realizar la operación nos daría 0 y solamente nos quedamos con el 2, que sería el resultado de este ejemplo 5. Listo. Muy bien, María José. Por último, tengo este ejemplo. Menos 4 más 5 más 2 por 3 menos 20 sobre 4. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Lo primero que nosotros vamos a hacer es identificar dónde están las multiplicaciones y las divisiones, que es lo primero que yo tengo que resolver. Aquí yo tengo la primera multiplicación y aquí está la división. Esas son las operaciones que yo tengo que resolver al principio. Menos 4 baja, el más 5 baja, y aquí lo que vamos a hacer es 2 por 3 nos da 6. Los dos números son positivos, el resultado también es positivo. Luego realizamos la división. 20 entre 4 nos da 5. El dividendo es negativo y el divisor es positivo. Tienen signos diferentes, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Luego nosotros vamos a realizar las operaciones. Aquí miremos algo, y es que yo tengo un 5 positivo y un 5 negativo. Habíamos dicho que como es la misma cantidad y tienen diferentes signos, simplemente se quitan y nos quedamos con los otros números, menos 4 y más 6. Ahora sí, menos 4 y más 6. Uno es negativo, el otro es positivo. Vamos a sacar la diferencia. La diferencia entre el 4 y el 6 es 2. Y luego vamos a dejar
el signo del número que tenga mayor valor absoluto, que en este caso es el 6, y el 6 es un número positivo y nos queda más 2. ¿Listo? Bueno, jóvenes, ya nos quedan 15 minutos para terminar la clase. Entonces, los invito a desarrollar estos ejercicios. Y en unos 5 minuticos empezamos a resolverlos. Entonces, manos a la obra. Entonces, vamos a revisarlo. Y en el primer ejercicio, la solución, lo que tenemos que hacer es primero resolver todas las divisiones. ¿Listo? Entonces, resolvemos la primera división, la segunda división y luego quitamos estos paréntesis de la parte de acá. Al principio, menos 18 dividido entre 6. 18 entre 6 nos da 3. El dividendo es negativo, el divisor es positivo. Son signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Al realizar la división que aparece acá, lo vamos a tomar con todo y signo. Menos 35 dividido entre menos 7. 35 entre 7 nos da 5. El dividendo es negativo, el divisor también es negativo. Como tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Recordemos que cuando miremos expresiones como lo que está acá, más menos 11, habíamos dicho que lo vamos a trabajar como en la multiplicación. Signos diferentes, el resultado va a ser negativo, quedando menos 11. Nos queda por último sumas y restas. Menos 3 más 5 menos 11. Sumamos lo que corresponde a los números negativos, dándonos como resultado menos 14 más 5. En este caso, miramos que son números con signos diferentes. Se saca la diferencia, que sería 9. Y luego dejamos el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es el 14. Entonces, valor absoluto de menos 14 es mayor que el valor absoluto de 5. Dejamos el signo negativo, menos 9. ¿Listo? Bueno, jóvenes, hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. Muchas gracias.